Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 30 de mayo del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Sistema B, la organización que promueve a las empresas B en el Perú. Si crees que en el corazón de todo negocio debe estar el deseo de generar impacto positivo en la sociedad, vas a querer conocer a Modo Sostenible, una empresa B que crea valor y desarrollo sostenible a través del acompañamiento a organizaciones para su crecimiento con propósito. Conoce más en www.sistemab.org. Vamos con los titulares de hoy, viernes 30 de mayo, en menos de un minuto, vía Comité, sin dueños de la verdad. Primero, el Ministerio de Economía enviará un proyecto para incrementar el presupuesto de este año, del 2025, al Congreso antes del 28 de julio, y el Premier anunció un aumento de la pensión 65 a 350 soles. Segundo, el partido Juntos por el Perú presentó a su líder y exministro castillista Roberto Sánchez como precandidato presidencial. Tercero, la Oficina de Migraciones advirtió que habrá una acumulación de vuelos en el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez el 1 de junio, día de su inauguración. Cuarto, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspendió la sentencia que declaró ilegales y anuló los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a varios países. Y quinto, Elon Musk anunció finalmente que dejará el cargo que tenía el gobierno de Donald Trump en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, fastidiado con este último porque el nuevo presupuesto borra pues los ahorros generados. Y no se pierdan en el espacio de la reflexión del día, al final del podcast, un comentario especial de Diego Pomareda sobre la decisión que se ha tomado en México de definir por elección popular quienes llegan a ser jueces. Vamos con el análisis de cada una de estas noticias. Empezamos hoy con nuestro segmento La Noticia Económica con Ale Costa, porque es bien importante seguir lo que está pasando en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el gobierno en general, para justificar pues, el despilfarro en este último año de gobierno, en el que parece que va a confluir la demagogia del Congreso con la necesidad del gobierno de darle a este lo que quiere para que no vaquen a la presidenta. Escuchamos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre las declaraciones del ministro de Economía Raúl Pérez Reyes, que ha anunciado que antes del 28 de julio enviarán un proyecto para aprobar un crédito suplementario al Congreso. ¿Qué significa esto? Un crédito suplementario, en términos simples, es un aumento del presupuesto que propone el Ejecutivo y aprueba el Congreso. Esto se suma a las ya creo que bien fundamentadas preocupaciones que genera en materia de manejo fiscal el actual ministro de Economía Raúl Pérez Reyes, debido a su defensa de la medida aprobada por el Parlamento que reduce la porción que recibe el gobierno central del impuesto general a las ventas e incrementa los recursos de las municipalidades, lo cual va a afectar los recursos disponibles para que el Estado peruano ofrezca servicios y desarrolle, por ejemplo, proyectos de infraestructura. Lo que hasta el momento no ha detallado Pérez Reyes es cuál va a ser el monto de ese crédito suplementario, cuánto va a aumentar el presupuesto, pero recordemos que ya ha confirmado que el MEF va a proponer un aumento del tope para el déficit fiscal de este año del actual 2,2% a 2,8%, lo cual ampliará, recordemos, el margen para que los gastos del Estado peruano superen los ingresos que recibe por impuestos y que estos mayores gastos tengan que ser cubiertos mediante deuda. Así como sucedería en nuestros hogares si dejamos que nuestros gastos superen durante mucho tiempo nuestros ingresos, lo que podría pasar con el Perú es que se termine sobreendeudando. Para moderar las críticas a este crédito suplementario, lo que ha anunciado Pérez Reyes es que los recursos se van a asignar dependiendo del nivel de ejecución que muestren los ministerios y los gobiernos regionales, y se otorgará más recursos a aquellos que tengan buena ejecución y se quitará presupuesto a aquellos que no. Otro anuncio que ha hecho Pérez Reyes en el Día 1 Summit 2025, organizado por el diario El Comercio, es que están en contra de un nuevo retiro de los fondos de las AFP, algo que ya había dicho Pérez Reyes, y que van a preparar un segundo shock desregulatorio que se concentre en liberar de los permisos medioambientales a proyectos priorizados. Este mayor relajo frente a los gastos ya se está viendo en medidas específicas, como el anuncio que ha hecho ayer el primer ministro Eduardo Arana respecto
cierto que se está incrementando de 250 a 350 soles la pensión que reciben los 85.000 beneficiarios de pensión 65, número que se va a ir incrementando en la medida en que, recordemos, se implemente la reforma del sistema de pensiones que está reglamentando el Ejecutivo. Terminamos la noticia económica con Ale Costa. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos el lunes. Muchas gracias, Ale Costa. Recuerden que pueden escuchar su podcast económico los lunes, miércoles y viernes en las cuentas de Comité. Segunda noticia, pasamos al frente político. Siguen apareciendo algunos precandidatos presidenciales ya asomando para empezar a formar parte de la discusión electoral. Esta vez el que ha salido a decir que va a postular a la presidencia es Roberto Sánchez, líder del partido Juntos por el Perú. El diario La República da cuenta que la base regional de Cusco de dicho partido anunció como precandidato presidencial a Sánchez el pasado 25 de mayo. El citado diario recuerda, sin embargo, que días atrás había entrevistado a Antauro Humala y este señaló que iba a ser candidato presidencial y a la vez candidato al Senado por dicha agrupación política. Esto podría significar que el partido decidió finalmente no ir por el camino de tener a Antauro Humala como cabeza de plancha, considerando pues que hay una disputa legal sobre si puede o no postular, pero este podría seguir estando como carta al Senado. El propio Humala se refirió a sí mismo como, entre comillas, la locomotora del partido. Consultado nuevamente por La República, Antauro Humala parece haberse hecho la idea de que va a ir en la plancha presidencial, quizá, pero ya no como cabeza de esta última. Ahora, el propio Roberto Sánchez podría haberse imposibilitado de postular a la presidencia porque, vale recordar aquí, fue uno de los ministros que estuvo muy cerca de Pedro Castillo cuando este cometió el golpe de Estado y su presunta complicidad en ello, que está siendo objeto de investigación, podría pues excluirlo de esa posibilidad. Es decir, si es condenado por ello, también quedaría fuera de la campaña. Tercera noticia, la Oficina de Migraciones advirtió que habrá una acumulación de vuelos en el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez el 1 de junio, día de su inauguración. El organismo precisó que la acumulación se producirá durante las primeras horas de operación del nuevo aeropuerto con la llegada de al menos 13 vuelos en ese periodo, así que va a haber bastante gente aglomerada en el área de migraciones. Esa no será la única novedad o contratiempo que habrá el día de la inauguración, ya que en el periodo de transición entre la antigua y la nueva terminal, los vuelos se suspenderán por 12 horas, desde las 12 de la madrugada hasta la 1 de la tarde. En una entrevista con RPP, el Superintendente Nacional de Migraciones, Armando García Chunga, indicó que esta acumulación de vuelos traerá una ola grande de personas, situación que preocupa debido a las críticas al espacio reducido del nuevo aeropuerto, pero que su organismo hará, entre comillas, el mayor esfuerzo por realizar un control eficaz e inmediato. Ojalá pues ese sea el caso, ver para creer. Cuarta noticia, luego de que, como les expliqué ayer, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueara buena parte de los aranceles que el gobierno del presidente Donald Trump había impuesto a los productos que entran a ese país. Hoy el Tribunal de Apelaciones de Washington ha suspendido cautelarmente esa sentencia a la espera de analizar con detalle el caso. Es importante entender que la resolución del Tribunal de Apelaciones no revoca la sentencia del Tribunal de Comercio Internacional, sino que la deja en suspenso mientras se mete al fondo de, el caso. La resolución indica que concede la solicitud de suspensión administrativa inmediata hasta nuevo aviso y ordena a los demandantes que respondan a más tardar el 5 de junio, mientras que el gobierno de Estados Unidos deberá presentar una única respuesta consolidada a más tardar el 9 de junio. Luego de esto, los jueces del Tribunal de Apelaciones analizarán el material presentado y decidirán si mantienen la suspensión de la aplicación de la sentencia de instancia inferior mientras entran en el fondo del asunto o si los aranceles quedan anulados entre tanto. Antes de la resolución del Tribunal de Apelaciones, el gobierno de Trump había anunciado que, de no obtener la suspensión de la sentencia, acudiría a la Corte Suprema este viernes, hoy. Si bien el propio Trump no se ha manifestado al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirmó durante su habitual conferencia de prensa que la sentencia que anulaba los aranceles impuestos por el gobierno formaba parte de, entre comillas, una tendencia preocupante y peligrosa de jueces no elegidos que se inmiscuyen en el proceso de toma de decisiones presidenciales, cierro comillas. Quinta noticia, Elon Musk, el hombre con la mayor fortuna en el mundo, propietario de varias empresas líderes de tecnología como Tesla y SpaceX, ha anunciado su renuncia como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos. A través de su cuenta en la red social X, que también es de su propiedad, el magnate nacido en Sudáfrica agradeció al presidente Donald Trump por la oportunidad de haber liderado esta entidad gubernamental cuyo objetivo era reducir el elevado déficit fiscal
estadounidense, que en el 2024 se situaba en 6.4% del PBI. Si bien su partida era esperada, pues coincide con el final de su periodo de 130 días como, entre comillas, empleado especial del gobierno. Viene pues como un trago amargo para él. Ocurre apenas un día después de que Musk declarara en una entrevista con el medio estadounidense CBS sentirse, entre comillas, decepcionado con el proyecto de presupuesto aprobado la semana pasada en la Cámara de Representantes, con apoyo de los republicanos, por supuesto, al que acusó de agravar el déficit y de socavar el trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, como se le conoce en inglés. En efecto, esta ley, promovida y respaldada por el presidente Trump mismo, según múltiples medios estadounidenses, añadirá 2.300 millones de dólares al déficit. Esto confirma pues las preocupaciones de Musk, ya que el trabajo de su institución había logrado economizar tan solo 175 mil millones de dólares, poco más del 15% de lo que se había ofrecido inicialmente. Esta salida no solo refleja pues una ruptura entre Musk y MAGA, el movimiento Make America Great Again, sino que muestra pues el interés de Elon Musk de regresar a sus compañías después de los reveses que han estado sufriendo, producto también del trabajo que él ha estado haciendo en Doge. Según la BBC, las ventas de Tesla cayeron 13% durante los 3 primeros meses del año, la mayor caída de entregas en su historia, mientras que el precio de sus acciones llegó a desplomarse hasta un 45% en un momento. A pesar de todo, el gobierno ha anunciado que el trabajo de Doge seguirá, aunque, según la agencia Reuters, no está claro en qué medida. Funcionarios de la Casa Blanca indicaron que Musk seguirá actuando como asesor no oficial del presidente, aunque es poco probable que participe en futuras pues, reuniones del gabinete o cosas por el estilo. Mi impresión personal es que el efecto neto de Doge ha sido negativo. Yo vi y veo con buenos ojos que exista en el gobierno una entidad dedicada a encontrar eficiencias y reducir costos de cara al contribuyente, pero Doge se concentró en cosas que yo pienso han golpeado innecesariamente la reputación global y el soft power, como se dice, de Estados Unidos, como haber desmantelado la Agencia de Cooperación Internacional USAID, que además probablemente haya tenido como consecuencia directa la exposición a riesgo o incluso la muerte de personas en distintas partes del mundo que dependían de su ayuda. Y también impulsó Doge despidos masivos en muchos ámbitos del Estado de manera apresurada o improvisada, destruyendo capacidades que sí son necesarias, solo pues para cumplir una meta de reducción de costos que además fue bastante modesta. Y de paso generando la impresión de que el gobierno estadounidense estaba dándole un poder enorme a un empresario que no había sido elegido por nadie, ni tenía trayectoria política para que tomara arbitrariamente decisiones de enorme importancia. Un empresario que además se ha visto beneficiado en sus compañías, digamos, por contratos con ese mismo gobierno, lo que podría acarrearle investigaciones por presunta corrupción. En fin, él debe estar haciendo ya sus cálculos de si le valió la pena o no acompañar a Trump, que dicho sea paso es un político populista, de manera que era obvio que su interés no era genuinamente la austeridad fiscal, sino cómo podía instrumentalizar este tema para golpear a sus rivales políticos. Pero ciertamente él no se va a autolimitar por ello, como cuando hace su gobierno gastar en su propio hotel Mar-a-Lago, que bien podría calificar también pues, como un caso de corrupción o cuando menos de un enorme conflicto de interés. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tengo un comentario invitado en el espacio de la reflexión del día. He estado siguiendo a la distancia lo que está pasando con el Poder Judicial en México, donde se ha decidido que los jueces no sean designados en función de sus méritos y trayectorias, sino elegidos de manera similar a cómo se elige a los políticos. ¿Es esto bueno o malo? Yo tengo una posición al respecto, ya la he compartido con ustedes, pero le pedí al abogado constitucionalista Diego Pomareda, que es mucho más entendido que yo en estos temas, que nos dé pues una explicación al respecto. Escuchamos a Diego. En México, este domingo 1 de junio ocurrirá algo sin precedentes. Por primera vez, los ciudadanos elegirán mediante voto popular a más de 800 administradores de justicia. Sí, jueces y magistrados, como si en el Perú votáramos por los miembros del Tribunal Constitucional o los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, o incluso los que forman parte de la Junta Nacional de Justicia, los jueces superiores o supremos. Pero, ¿qué implica esto realmente? En los últimos días hemos visto a jueces colgar la toga y salir a hacer campaña política. Aparecen con apodos como el ángel de la justicia, el juez del pueblo o incluso el juez de AMLO, quien es el expresidente y quien mueve los hilos del actual gobierno del partido Morena. Esto no es solo anecdótico, refleja una peligrosa politización del sistema judicial. El problema de fondo es que el gobierno está utilizando mecanismos aparentemente democráticos para tomar el control del poder judicial y lo hace con una lógica clara. Si la justicia estorba, hay que someterla.
Es una estrategia común en los manuales de autoritarios populistas. Además, este modelo rompe con la imparcialidad judicial. Los jueces ahora hacen promesas de campaña, necesitan apoyo político y financiamiento, y eso compromete su independencia. Lejos de acercar la justicia al ciudadano, lo deja más expuesto, más vulnerable. ¿La justicia en México era perfecta antes? Por supuesto que no, pero esta reforma es un remedio populista que puede resultar mucho peor que la enfermedad. Un juez no gana legitimidad con votos, sino con decisiones justas y fundadas en derecho. Por tanto, con este modelo sin precedentes en el mundo, donde los ciudadanos eligen a los jueces de alcance nacional y local, promueve la politización de la justicia, la falta de independencia judicial en un contexto populista y vacía de contenido el principio de imparcialidad. Lo cual es más grave aún en un contexto como México, donde son las economías ilegales y el narcotráfico quien mueve los hilos tras bambalinas. Muy bien, muchas gracias a Diego Pomareda por su valioso aporte esta mañana. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Sistema B y a Modo Sostenible, y a nuestros suscriptores, con cuyo apoyo podemos seguir llegando a ustedes cada mañana. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y ya nos escuchamos el lunes. Adiós.